Hola, buenos días a todas. Me llamo Belén Romero Caballero, soy becaria del programa de becas postdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En estos momentos me encuentro en el Instituto de Investigaciones Estéticas desarrollando el proyecto que está relacionado con la ponencia que voy a presentar hoy. Quería agradecer a la UNAM, al programa de becas postdoctorales, al Instituto de Investigaciones Estéticas, a todo el equipo que está trabajando para llevar a cabo este coloquio en estas condiciones en las que nos encontramos, al comité científico y, por supuesto, pues, a todo el público que nos escucha y que finalmente pues, son nuestra comparte. Esta ponencia se la quería dedicar hoy a la doctora Ana Díaz Álvarez. Fortaleza de la Mujer Maya es una asociación civil autogestionada fundada en febrero de 1994 en San Cristóbal de las Casas en el contexto geopolítico del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por Isabel Juárez Espinosa, mujer celtal de Huacatenango, y Petrona de la Cruz Cruz, mujer tzotzil de Cinancantán, a las que se unirían posteriormente, en 1995, María Pérez Santís, mujer tzotzil del paraje de Checuntantic, Francisca Oseguera Cruz, mujer tzotzil de La Florecilla, y posteriormente, en 2002, Victoria Patistán Gómez, del paraje Catixtic, también de San Juan Chamula, quienes formarían el grupo de teatro Xojolabal Chulmetic. Como ellas mismas cuentan, en el teatro popular encontraron la cura psicológica y el fortalecimiento también para otras mujeres indígenas mayas con quienes compartían experiencias de vida en las mismas condiciones de opresión. Si bien han sido conocidas a nivel internacional y nacional por su trabajo teatral, esta no ha sido la única herramienta pedagógica que distinguió a FOMA de otras organizaciones y ONGs en Chiapas. Fue la articulación indisoluble con unas prácticas situadas en una epistemología de los cuidados, fusionada a sus propias experiencias personales e intersubjetivas, como parte constitutiva de la vida cotidiana, además de cerciorarse del potencial político y transformador de estos, lo que le confirió una dimensión ecosocial más compleja. Dan cuenta de ello los talleres con mujeres y niños de diferentes comunidades indígenas y campesinas que en los años 94 y 95 llegaban a la ciudad huyendo del conflicto, de la violencia huyendo de la violencia del conflicto armado o procedentes de los intensos procesos migratorios de las 2 décadas anteriores, consecuencia de expulsiones forzosas causadas por la intolerancia religiosa. A través de la indagación en su archivo fotográfico inédito, algunos de cuyos materiales han desaparecido, trataremos no solo de sacar a la luz esta cuestión necesaria para visualizar el alcance y la particularidad de su trabajo como actoras sociales, sino también poner en valor el propio archivo como contenedor de memorias y su relación con el repertorio, es decir, con lo que antes se accionó. Lo hemos hecho de manera conjunta mediante un proceso de acción participativa con las integrantes de FOMA, entendida en este escenario concreto como el tipo de trabajo colaborativo y comprometido de fabulación imaginaria, que dice Donna Haraway, entre la academia y el activismo feminista. Entablando conocimiento a partir de la emoción y de los sentidos, poniendo el dedo, los ojos, la voz y los silencios en cada detalle de las fotografías amateurs de autoría desconocida, anidadas en álbumes plastificados, nos hemos situado en el corpus fotográfico de los talleres y las obras teatrales que iban de la mano en esos años, El sueño de Telex y La familia Rasca Rasca. Estos serán leídos desde una pedagogía de los cuidados como maniobras de retaguardia que ponen la sostenibilidad de la vida humana y no humana en el centro. Nuestra intención es tratar de ampliar un horizonte de memoria crítica de las mujeres indígenas mayas y las políticas del lugar, comenzando por la manera en que ellas lo experimentan y se involucran de manera activa en luchas colectivas contra el patriarcado, la colonialidad y el capitalismo. Hablar de una pedagogía de los cuidados requiere entenderla no como una noción estática, sino como un conjunto de acciones heterogéneas, materiales y simbólicas que varían en cada contexto. En el caso de FOMA, su campo de acción se sitúa en lo comunitario, aprehendido, en un sentido amplio, como experiencias colaborativas de diseño autogestivo, cuya política es tejer vínculos y generar tramas colectivas para cuidar. La materialización concreta de los cuidados para ellas
tiene como eje vertebrador las artes populares y los talleres con los que posibilitar aprendizajes de lo común, que lejos del paradigma extractivista de acumulación capitalista se orientan hacia el equilhus legal, el consumo responsable, la agroecología o el trabajo colectivo no enajenado, con los que favorecer la reproducción social y ecosistémica de la vida. Petrona e Isabel eran migrantes y madres solteras cuando se conocieron en San Cristóbal de las Casas. Antes de crear la asociación ya tenían un bagaje de trabajo cultural y de cuidados importante. Habían participado en el programa Rincones de Lectura de la Secretaría de Educación Pública, así como en el grupo de teatro Snaip Bahum. En el caso de Isabel, su trabajo comunitario se remonta a la etapa del llamado El Refugio Guatemalteco, en los años 80, dedicándose de manera completa a labores relacionadas con la salud y la enseñanza, donde impartía talleres con mujeres y niños en distintos campamentos chiapanecos. Todas estas experiencias le sirvieron para conocer de manera aún más estrecha las problemáticas de otras mujeres indígenas mayas, las carencias, opresiones comunes y heterogéneas que compartían tanto dentro como fuera de sus comunidades. Esto, sumado a las tensiones experimentadas en Snaip Bahum, fundamentalmente por cuestiones de género, las encaminó a escribir y representar sus propias obras teatrales a partir de unos conocimientos situados incluso antes de la formación de FOMA. Las imágenes que están viendo nos hablan de esos orígenes, en los que Isabel a la izquierda y Petrona con Juana María a la derecha construían los teatrinos y ensayaban las obras en casas particulares que les prestaban, como esta de Miriam Laughlin. Su estímulo y apoyo, junto con el de Carlota Duarte, fueron cruciales para que en febrero de 1994 se constituyeran en una organización civil autogestionada. La fotografía, que muestra sus manos componiendo el nombre de la asociación con semillas de frijol, sería concebida como su carta de presentación. Una bolsa de semillas, como dice Haraway, llena de costuras para sembrar mundos con y mantener la continuidad de las historias no contadas. Entender la formación de FOMA y el trabajo de sus integrantes, en tanto mujeres indígenas, migrantes, actoras sociales, gestoras y artistas, que luchan para la transformación social, requieren situarnos, aunque sea brevemente, en el contexto urbano y el momento histórico en el que comenzaron a desarrollar su actividad. En 1990, a pesar de su orografía y de la ausencia de industrialización, la ciudad de San Cristóbal de las Casas, capital de los Altos de Chiapas, contaba ya con un censo poblacional de casi 90.000 habitantes, conformado por diferentes etnias indígenas, ladinos, coletos, turistas, migrantes nacionales e internacionales, mediados por importantes jerarquías espaciales, étnicas, de género y de clase. Como explica Jorge Paniagua, para entonces la idea de patrimonio cultural, los ciclos turísticos asociados, los eventos académicos y los centros de investigación, así como la abundante presencia de organizaciones no gubernamentales, le conferían un carácter cosmopolita desconocido hasta el momento. Sin embargo, hemos de subrayar las contradicciones que vivían de manera cotidiana entre la gran riqueza y vida cultural y la profunda desigualdad materializada en una pobreza estructural, consecuencia del colonialismo interno, así como del mercado capitalista, para que el control de la tierra urbana se convierte en estratégico, pues le permite simultáneamente mercantilizar su valor, así como dirigir el tipo de socialización que en ella se desarrolla. Posteriormente, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional supondría una alteración innegable en la complejidad social, cultural, política y económica de la ciudad. La prensa nacional e internacional hizo eco de sus reivindicaciones y las imágenes difundidas por todo el mundo contribuyeron a construir una cultura visual y material que perdura hasta nuestros días. Mientras tanto, en la retaguardia, fuera de los focos, FOMA urdía esta trama otras maniobras, entendidas como movidas para la descolonización del ser, que diría Chela Sandoval, cuyo desempeño, como veremos, producía una pedagogía de los cuidados propia, basada en la supervivencia física, afectiva, simbólica y cultural. Se trata de prácticas que son lo parejo de los movimientos sociales y, como expresa Boaventura de Sousa Santos, los facilitan y acompañan. Es más, y cito, un trabajo artesanal y singular
que un modelo sistémico y omnicomprensivo de interpretar el mundo, planteando preguntas, estableciendo comparaciones sincrónicas y diacrónicas, ampliando simbólicamente tales prácticas mediante articulaciones, traducciones y alianzas posibles. Experiencias que pueden representar una novedad para unos y remitir a un ecosistema de saberes ancestrales para otros. Fin de cita. Ahora, al desempolvar los álbumes plastificados del archivo fotográfico de FOMA, hemos tenido la oportunidad de comprender desde una ecología política de las imágenes la vulnerabilidad existencial, la interrelación e interdependencia que son comunes a todos los seres humanos y no humanos y que se vislumbran tanto en el contenido de sus acciones como en los modos colectivos de hacer en red, de hilar fino, que diría Julieta Paredes, articulados a una coyuntura histórica y geocorpopolítica concreta. Pero al mismo tiempo hemos participado de su activación mediante el acto de contar el álbum, en una oralidad compartida con sus hacedoras, donde la visualidad y la materialidad de las imágenes se correlaciona con la narración del recuerdo y la memoria. El archivo se comenzó a confeccionar en el año 2003 por Victoria Patixtán, junto a Susana Ray Daniels, durante la estancia de esta como voluntaria en la casa, bajo la asesoría y supervisión de Carlota Duarte, quien, como me contó Isabel, les había regalado una cámara 10 años antes. La idea fue de Miriam Laughlin, que conocía el acervo almacenado en cajas dispuesto en sobres con sus negativos. La imagen que están observando muestra cómo se hallaba organizado a mi llegada en un pequeño librero en la sala de computación. Parecían álbumes personales en el sentido que le atribuye Martha Lamford, que se ocupan, y cito, de un modelo concreto de familia o de comunidad y se sitúan en ella. Fin de cita. Los álbumes están ordenados por años y contienen las fotografías analógicas, la mayoría a color, desde 1994 hasta 2003. A partir de entonces, el archivo se seguiría completando con imágenes digitales. Como vemos, en el álbum de 1994, estos integran una hoja donde se enlista el contenido, haciendo constar el número de evento, su descripción, la fecha, la página, el número de fotos y el rollo al que pertenece. Encontramos notas adhesivas en las hojas, muchas de ellas con tachaduras o enmendadas. Una de las maniobras iniciales de FOMA fue tener una casa común, primero rentada en el número 43 de la calle 16 de septiembre y 2 años más tarde, en 1996, comprada en la avenida Argentina número 14, que fueron reconstruyendo y haciendo poco a poco. Sendas en el barrio de los Mexicanos. Este espacio no solo ha supuesto un lugar de encuentro, sino una territorialización a través de la que establecer alianzas con otras mujeres indígenas y sectores populares. Como argumentan Porto y Civecchi, es una de las características comunes de los movimientos sociales latinoamericanos a partir de los años 90, que labró incisiones, hendiduras y grietas en el modelo neoliberal. Se trata de una reubicación activa de los sectores populares que reconfiguran los espacios físicos de la resistencia y arbolan proyectos de largo aliento entre los que se enfatiza la capacidad de producir y reproducir la vida. En estas fotografías observamos la casa nueva, en el decir zapatista, que tiene que ver con la resistencia al despojo, pero también con la creación de algo nuevo, tanto a nivel material como simbólico. Están celebrando el primer aniversario de FOMA. El suelo del patio está cubierto de pinocha. Petrona toma la palabra. A su derecha está Juana María y a su izquierda María y Francisca, así como otras mujeres que colaboraban con ellas. Al convivio asisten familiares y amigos, mujeres con sus hijos que participaban en los talleres. Hay música de marimba y se representa la obra El sueño de Telech. La casa es una zona de contacto en la que acompañarse, sentirse seguras e incluso defender si es necesario, donde generar relaciones de reciprocidad y complementariedad en sus propios términos, no solo entre ellas, sino también con la naturaleza, la tierra o el agua, de acuerdo con su cosmovisión. Donde llevar a cabo sus movidas y compartir responsabilidades para sostener la vida. Un locus de enunciación en el que se generan subjetividades artísticas, se transforman identidades y se ponen las historias en común por medio de la confluencia corporizada. En tal sentido, la casa se edifica sobre una noción de comunidad como colectividad abierta, entidad viva y dinámica que se despliega al contacto y a la solidaridad con otras comunidades.
A este telar se urdieron los hilos de los talleres de teatro y lectoescritura, bordado chapaneco, corte y confección de ropa, manualidades de arte popular, radio, máscaras, agroecología o gastronomía autóctona, que amparaban saberes y memorias, lo que significa también una forma radical de cuidado. Algunos los impartían ellas y otros voluntarias, como dice Mari, cada uno el conocimiento que tenía. Pero la movida comenzaba antes. Todas realizaban derivas cotidianas, se movían tocando puertas en las colonias de la periferia, haciendo visitas domiciliarias, en los campamentos, hablando con los encargados, en las escuelas y en la institución diocesana. Según relata Francisca, en esta última, y cito, era un poquito más difícil, porque en el lugar donde están son celosos, no quieren que les digan, porque también viven violencia. Tú vienes de tal lugar, pata rajada, me ensucias aquí, límpiate los pies. Es una discriminación tremenda. Las monjas, no todas, pero la mayoría, se disfrazan debajo del hábito, que si son muy buenas, muy amables, y realmente no. Las acogían porque a través de ella tenían el recurso, el apoyo que les mandan. Es como utilizar a las personas. Además, sufrían porque la alimentación que les daban estaba echada a perder. Fin de cita. También iban a la sede del PRODECH, un programa de ayuda para las comunidades indígenas de capital extranjero, donde cuenta Mari, y cito, quedaban todos amontonados, comían o no comían, pero ahí se quedaban. Fin de cita. Estas fotografías muestran el taller de lectoescritura Tzotzil, donde aparece el instructor con mujeres que procedían de distintas comunidades y parajes, Chenaló, Chanán, Huixtán, Chamula y la Quinta San Martín. En esta observamos el taller de Celtal. La instructora era Faustina, que no aparece, pero sí Lucía, una de las primeras mujeres celtales que aprendió allí y que posteriormente se quedaría de maestra. También encontramos fotografías del taller de bordado chapaneco. En estos talleres las mujeres se abrían, agarraban confianza y platicaban de problemáticas que sufrían en sus casas, como la violencia de sus maridos. Esto daba lugar a que se gestaran otros talleres sobre violencia doméstica, autoestima o salud sexual y reproductiva. Y así surgía, dice Francisca, una cadenita de talleres. Muchas de ellas se ganaban la vida haciendo tareas de cuidado, limpieza y lavandería a jornada completa. Para que pudieran asistir, Isabel narra cómo les ofrecían una gratificación por partes iguales y para cuidar a sus hijos pequeños, mientras tanto les brindaban la guardería. También Francisca cuenta cómo les hacían obsequios, y cito, se emocionaban con pequeñas cosas que se les daba, porque a veces la gente de acá se emocionan con un pequeñito detalle. En los talleres yo tenía siempre como esa costumbre de un detallito pequeño, algo de comer, incluso un dulcecito. Es como buscar y motivar a las personas para venir. Fin de cita. Además, en la casa se festejaba todos los años el Día de la Madre con un convivio al que asistían con sus hijos. Foma les compraba regalos para que estuvieran contentas. Antes de ingresar en la asociación, Francisca había trabajado en asilos, en casas particulares y con las diocesanas. Cuidaba de los hijos de Isabel y Petrona y se dedicaba a hacer la comida de todos los eventos que se realizaban. Como vemos en las imágenes, la guardería estaba a su cargo en todas las labores de cuidado, tanto de alimentación como de enseñanza, a través del juego, donde se ayudaba de otras voluntarias, mientras las madres asistían a los talleres. En los descansos podían estar con sus hijos más pequeños para amamantarlos. Los niños más grandes asistían también a los talleres de lectoescritura, manualidades con materiales reciclados, elaboración de adornos navideños para la celebración de la preposada, así como el taller de radio que impartía Petrona. Algunos eran hijos de las mujeres que asistían a los talleres, otros procedían de familias desestructuradas en las que el padre había migrado o los había abandonado. Si bien, además de las integrantes de FOMA, había voluntarias, la idea era que se enseñaran, cuidaran y colaborasen entre ellos, fomentando que aprendieran los unos de los otros, que no hubiera discriminación. Como vemos, no usaban pupitres individuales, sino que se buscaba el aprendizaje codo con codo. La elaboración de máscaras que se utilizaban después en las obras teatrales y la agroecología fueron también un cimiento desde el principio. En ocasiones, Isabel les decía, vamos a limpiar un poco el piso, y el taller se hacía en el suelo. Se les enseñaba el cuidado de la madre tierra como un bien común inherente al cuidado de la propia vida y de la comunidad, humana y no humana.
En Guacales se plantaban semillas de maíz y de frijol, así como otras especies autóctonas, al tiempo que se les relataban historias de la milpa o del polpolvo. Esta era su maniobra para que comprendieran la importancia de la diversidad ecológica y sociocultural. Isabel también me explicaba que en las fotos aparecen pocas niñas porque las mujeres que llegaban tenían sobre todo hijos varones. Se celebraba igualmente el Día del Niño con un convivio y se les hacían regalos y juguetes que confeccionaban ellas mismas con materiales reciclados y dulces que compraban. El teatro popular iba de la mano. Esta herramienta pedagógica constituía la trama. A través del movimiento corporal estimulaban su cuerpo y emociones y, como cuenta Isabel, encontraban confianza entre compañeros y se ponían a contar historias. Así podían conocer más sus necesidades y atenderlas. También explicaba que tanto las obras del teatro El sueño de Telech, que trataba de la deforestación, como La familia Rasca Rasca, sobre el cuidado personal, salud e higiene, fueron creadas colectivamente. Y cito, les decíamos, vamos a montar la obra y vamos a escribir nuestro guión, y va a ser sobre salud, y va a ser sobre la ecología. Entonces empezaban, ¡ay, sí! Bueno, entonces, ¿cómo les vamos a hacer? Tenían idea los muchachitos. Ahora vamos a pensar o a buscar los personajes, el árbol, por qué lo talamos, por qué lo cortamos, cuál es nuestro oxígeno, que la tierra, que el aire. Bueno, entonces, ¿quién hace de árbol? Tampoco imponíamos, ellos escogían. ¿Y qué animales vamos a hacer? ¿Y quién va a narrar? Ahora vamos a hacer el vestuario, nuestro disfraz, nuestra máscara. Entonces, felices, fascinados los muchachitos. Ahora nuestra escenografía. Entre ellos pintaban e imaginaban las historias. Lo que hacía yo para respetar sus escritos era sacar los temas más importantes y reducirla para el público. Fin de cita. Al respecto, Mari comentaba, el mensaje era no talar los árboles y se le hacía saber a la gente, porque tienen vida y si los cortamos no llueve, la tierra se seca. Pero la gente de la comunidad también preguntaba cuando acababa la representación si eso era cierto y cómo comemos y cómo cocinamos el maíz y el frijol. Entonces se les decía que buscaran leña seca o árboles viejos. Esto le hizo a la gente reflexionar porque decían que iban a empezar a no cortar árboles. Fin de cita. La obra de la familia Rasca Rasca también se presentó en diferentes lugares, Teopisca, Matenango, Chenaló o la colonia Nueva Palestina, entre otros. Los niños viajaban en el camión con los teatrinos desmontados y el vestuario. Después de la función siempre había convivio. Esta fue la primera obra en la que actuó Mari. Las imágenes en blanco y negro pertenecen a Chenaló, que ella identificó por la vestimenta de los asistentes. Las fotografías a color son de Matenango y se observa a los actores entre bastidores, guarecidos debajo de la lluvia, debajo de un árbol debido a la lluvia, así como al público que los presenciaba. La trama de la obra, según nos cuenta y cito, era un mensaje sobre la higiene, porque mucha gente no lavaba su ropa, no se peinaba, no se bañaba, o que decían que no tenían agua en sus comunidades. Y entonces, ¿cómo lavarme? Que tenían que caminar horas y horas y se les decía que fueran allí a bañarse porque se pegaban la enfermedad. Había piojos, chinches, pulgas, tantos animalitos que salían si no se cuidaban. Entonces ellos también se emocionaban con ese mensaje, se empezaban a peinar. Por eso el personaje con los pelos tiesos, porque se ponían así de tanto rascarse y los otros eran de pulga, de chinche, de piojo, el público muriéndose de risa. Fin de cita. En suma, a través del archivo fotográfico de FOMA, hemos querido mostrar cómo sus integrantes, maniobrando desde su lugar como mujeres indígenas mayas, madres, actrices y activistas, evidencian no solo el potencial epistemológico y ontológico, sino también político de la vulnerabilidad existencial que es común a todos los seres humanos y no humanos. Por un lado, haciendo notar que la pedagogía de los cuidados no es un accesorio del proceso artístico, sino un elemento constitutivo, su comparte. Por otro, que este tejido dialógico y de intercambio nunca es armonioso e idílico, sino que está traspasado por nudos, contradicciones y tensiones. Aún así, han sabido conjugar la permanencia de sus creaciones y tradiciones con su mutación, sincretismo, hibridación cultural y resistencia, a la par que han interpelado las concepciones occidentales sobre el conocimiento y el arte, evidenciando la multiplicidad de saberes artísticos y su relevancia sociopolítica en el arte local, global, moderno y contemporáneo. De igual modo, hemos puesto de relieve el archivo como dispositivo de saberes y afectos comunes,
su politicidad, trascendencia estética y significación en la visualidad y cultura material del periodo, con capacidad, como dice María Rosón, para agenciar otros relatos, historias y memorias. Las fotografías, no entendidas solo como imágenes, sino como objetos testimonios que encarnan ápices de la vida de Foma y que resultan ganchos en los que se agarra la memoria. Nada más elocuente que el testimonio emocionado de Isabel cuando comenzamos a ver los álbumes, y cito: «Nunca he tenido, o no sé, tal vez sí he tenido la curiosidad de verlas, pero no lo he hecho porque me da nostalgia, porque es otra época, otras compañeras. Algunas de ellas ya no están. Y lo que me nace ahora al verlas es escribir una historia de cómo eran antes y cómo es hoy». En esa época había también mucha ilusión, mucha energía. La tengo ahora, pero ha bajado. Porque necesitas apoyo de otras personas, de las compañeras. Ánimo. Mi ilusión es que van a mejorar las cosas. Tal vez no rápido, pero recuerdo también cuando se inició tampoco teníamos recursos. Fin de cita. Hoy, en plena pandemia, en una situación de precariedad extrema, me gustaría no terminar, sino continuar el camino sembrado con los frijoles de Foma, para fabular con sus alegrías, energías y también sus conflictos, de manera que nos sirvan a todas para encontrar, cada una desde nuestro lugar, como expresa Silvia Rivera Kunsikanki, un diagrama subyacente en el que la historia pasada haya nuevos sentidos al ser confrontada con los dilemas y las vivencias del presente. Muchas gracias.